los temas de la unidad 1 y poder realizar la actividad colaborativa que nos solicita la guía. Pues, de acuerdo a eso, en el primer tema que trabajamos, que fue el desarrollo de las experiencias, las primeras experiencias en el proceso de lectoescritura, hemos apuntado algunas claves para desarrollar la actividad. Entonces, esas son que los bebés empiezan este proceso desde la gestación, cuando ellos empiezan a recibir los estímulos y a dar respuesta a ellos. Al nacer se encuentran con los primeros rostros, que son los de los adultos más cercanos, y empiezan a reconocer la voz de sus padres, en especial el de la mamá. Este proceso es un proceso paulatino y es largo y requiere motivación, de una buena motivación, al igual que el desarrollo de las habilidades físicas y motoras, como el gateo, el caminar. Es igual para el proceso cognitivo, el proceso del aprendizaje de la lectoescritura. Y debe hacerse muy motivado, es decir, poner al alcance de los niños libros que sean de su interés. Cuando son tan bebés, son los papás los encargados, o las personas tutoras, los acudientes, los encargados de leerle, darle imágenes, jugar con ellos, porque ellos empiezan, las primeras lecturas son las de los rostros, las de los gestos. Entonces, es un proceso largo, pero se va haciendo en forma paulatina, y llega ya a los últimos años, en 5 o 6 años, ya el de escribir, el de la grafía, que es un proceso mucho más complejo. Así hemos ido trabajando, y vamos con la siguiente, pues con la siguiente lectura que hicimos, y los temas o los punticos que fuimos sacando. Sí, que puede seguir, Alejandra, con lo que vamos charlando acá. Bueno, buenas noches. El trabajo colaborativo nos permitió también poder identificar esas etapas del desarrollo y el aprendizaje de la escritura, logrando como apropiarnos de esos tres grandes niveles que se desarrollan en función a todo el proceso de la escritura, evidenciando que ese primer periodo se caracteriza por definir como esos rasgos distintivos en función a las marcas gráficas figurativas y a las no figurativas, luego dándonos paso a un segundo periodo en donde se genera una construcción en función a los modos de diferenciación y procediendo a un tercer periodo, el cual ya corresponde a la fonetización de la escritura, el cual empieza con un periodo silábico y culminando en un alfabético. Es así como vamos también reconociendo las hipótesis del desarrollo de la escritura, la cual se caracteriza por dar esa entrada al tercero de los grandes periodos, que es la fonetización de la escritura. Además, también fue muy importante el proceso que hicimos en poder reconocer e identificar las diferentes etapas en función a todo el proceso de la escritura, dividiéndose en estas en 5 y de acuerdo al rango de edad de los niños y niñas. Entonces tenemos la etapa primitiva, que estaba antes de los 3 años, la presilábica, que va de los 3 a los 4 años, sigue la silábica, que va de los 4 a los 5 años, tenemos luego la silábica alfabética, que va de los 5 a los 6 años, y por último la alfabética de los 6 a los 7 años. Entonces considero que el desarrollo de toda esta actividad que hicimos de manera colaborativa nos permite poder afianzar nuevos conocimientos y poder conocer todo ese proceso de la escritura de acuerdo a la edad en que se encuentren los niños y niñas, y saber cómo es todo ese proceso que va de acuerdo a sus rangos de edad. Ahora podemos continuar con la siguiente tema para ir conversando y conocer todos como los aportes en función a la actividad. Buenas noches. Con el trabajo colaborativo que realizamos, conocimos los métodos de lectura, los cuales pues consideramos que son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque a la hora de, en un futuro profesional, requerimos saber qué métodos se pueden utilizar, qué estrategias, qué materiales se pueden utilizar. Por ejemplo, en los métodos vimos el método analítico, el sintético, el mixto y el método de Dodman. Entre ellos sobresale el método analítico, que es como el más utilizado, porque tiene en cuenta los intereses de los niños, y en este se basa que se toman las palabras y se van desglosando.
Muchas gracias, le doy la palabra a mi compañera. Buenas noches. Dándole a continuación a lo que dice nuestra compañera Melissa, estos métodos para la lectura en los niños de acuerdo al rango de edad son muy importantes porque en ellos encontramos las formas o los estilos diferentes para que ellos puedan aprender. Desde el separar las sílabas para que ellos aprendan a, por decirlo así, a leer y a escribir más fácil, como también está el método el cual nos permite anexarle letras para que ellos puedan unir palabras y formar palabras más largas. Teniendo en cuenta lo que ha dicho también la compañera María Liliana, los bebés desde el que están en el seno materno pues aprenden todo lo que es este sistema de desarrollo del lenguaje de la lectura, desde que reconocen pues por decirlo así, la voz de la madre, y poco a poco, según las etapas de crecimiento y desarrollo, pues van adquiriendo un nuevo conocimiento. Lo dejo con mi compañera para que ella pues nos finalice esta parte. Gracias. Gracias a mis compañeras. Tutora, dentro del bagaje y el conversatorio que hemos tenido, el andamiaje, ya lo que es el andamiaje teórico nos sirvió para englobar una gran conclusión como grupo, y es que la lectura sí viene haciendo el proceso como ontogenético de lo que es el pensamiento. Estamos hablando de todo lo que es la parte cognitiva, reconociendo a los niños dentro de estas edades en el estadio preoperacional, donde todo lo que son los estímulos a los sentidos involucran significancia para la construcción y una buena conexión de pronto desde lo que es ya lo cognitivo. Entonces, decimos que es la ontogénesis del pensamiento, porque como lo decía la compañera Liliana, empieza a partir del 4º mes de gestación, donde hay una lectura auditiva. Está estimulado no solo por la voz de la mamá, sino por los diferentes insumos también sonoros que ella puede utilizar dentro de este periodo. Hablaba de mi compañera algo muy relevante cuando usted nos habla sobre lo que es la lengua escrita. ¿Qué papel entra a jugar el libro? El libro entra a jugar una triangulación que lo llaman psíquica y armoniosa entre adulto y niño, porque el adulto es el encargado de llevar la voz, la escenografía, la lectura corporal que el niño absorbe a esa edad, porque es más visual, más de sus 5 sentidos. Entonces, por eso. Y rescatamos ya, nos pareció muy significativo como grupo, el método Doman, porque nace precisamente por la necesidad de incluir algo que es muy perentorio hasta actualmente, la inclusión dentro de las aulas escolares, porque nace para estimular lo que es la parte cognitiva y sensorial de niños, de pronto con barreras en el aprendizaje. Precisamente le dan una mirada, le asumen una mirada desde el constructivismo, entendiendo que el rol del docente constructivista es permitirle al estudiante que él mismo rescate su aprendizaje, que participe activamente y que construya desde sus realidades contextuales. ¿Qué mayor realidad contextual que el núcleo y el seno del hogar en este momento que nosotros estamos hablando de pedagogía inicial? Entonces, tutora, pues le agradecemos mucho los libros que nos recomendó. Nos encantó también mucho el estudio que nos recomendó sobre la Universidad de Valladolid, que fue donde rescatamos como un gran insumo de lo que era el método Doman, desde la parte que acabamos de resaltar sobre niños con barreras en el aprendizaje. Muchas gracias a cada una de mis compañeras, los insumos que como grupo consolidamos para elaborar esta parte de la actividad, y a usted, tutora, pues por las constantes asesorías y orientaciones que como grupo nos brinda.